Hola, muy buenas noches. Les saluda Jessica Velástegui, coordinadora de eventos de SaludCan, Cirugía Veterinaria Práctica. Les damos la bienvenida a una nueva noche más de capacitación online gratuita. Hoy nos acompaña el doctor Francisco González de Perú, quien es médico veterinario y especialista en clínica quirúrgica en pequeños animales. Hoy nos hablará sobre premedicación anestésica, preparándonos para la inducción. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Hola, Buenas ¿cómo noches. estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Ustedes cómo están en Perú? Aquí un poco alertados por el tema de la pandemia, pero gracias a Dios todos bien. Vamos, ante todo, buenas noches. Soy el doctor Francisco González. Me dedico a anestesia hace ya un promedio de 5 o 7 años. Y bueno, recibí la invitación de parte del doctor Oscar Vaca, que junto a su equipo vienen elaborando grandes proyectos de capacitación a nivel de Latinoamérica. Los invito a todos a seguirlos bajo las redes de SaludCan. Objetivo de la charla. He elaborado 3 con objetivos bastante precisos. El primero es compartir alternativas en el uso responsable de las drogas anestésicas, compartir experiencias para que puedan evitar accidentes que no dependan del paciente, ¿sí? Porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos trabas para anestesiar a nuestros pacientes, ¿no? Y a veces las cosas salen mal no por el propio paciente, sino por una mala praxis, ¿sí? Y también inspirar a estudiantes y médicos veterinarios que se encuentren interesados en la especialidad. Así como yo, me imagino que debe haber muchas personas que en algún momento quisieron ser cirujanos o dedicarse a clínica y que en el transcurso de su carrera pues decidieron salir de ese lado oscuro y regresar a, a lo que es la anestesia. No es un agradecimiento, no es nuestro auspiciador, pero me interesa mucho hablar del tema Toyota. Toyota, como ustedes saben, es una de las marcas más reconocidas a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo, en realidad. Tengo una experiencia personal con ellos, y es porque en algún momento cuando yo me dediqué, cuando estaba estudiando medicina veterinaria, me dediqué a vendí carros también, pero yo no vendía Toyota, yo vendía Nissan. Entonces, pero al costado del módulo donde yo estaba, había un módulo de Toyota, y siempre me interesó saber por qué Toyota tenía o era líder en ventas de autos, ¿no? Entonces me puse a investigar un poco más de ellos y pude ver que Toyota pasó por el mismo camino que está pasando mucho los carros chinos. Cuando salieron los carros chinos, nadie los compraba o salían muy mal, venían fallados, o de cada 10, 5 estaban mal. Entonces, Toyota también pasó lo mismo. Toyota, cuando salió, existían los carros alemanes, los carros ingleses, y obviamente Toyota tenía muchas deficiencias, muchos errores, había muchas devoluciones de los autos. Entonces, Toyota empezó a fijarse en dónde estaban ellos fallando y por qué estaban teniendo esos errores. Entonces, ustedes lo pueden buscar. Ellos trabajaron mucho en lo que son los procesos. Empezaron a identificar que si nosotros trabajamos en los procesos antes de llegar al producto final y no enfocarnos solo en el producto final, vamos a tener un mejor resultado. Entonces, cuando hablamos de anestesia balanceada, el objetivo de todo acto anestésico es evitar el dolor producido por las diferentes maniobras, relajar la musculatura para facilitarlas y, por último, desconectar al paciente mediante diferentes grados de depresión al sistema nervioso central. Como nosotros ya sabemos, y lo podemos encontrar en la literatura, para nosotros llegar a tener una anestesia equilibrada, tenemos que causar al paciente una hipnosis, una relajación muscular y una analgesia.
Hoy en día se está utilizando muchos protocolos en la cual nosotros obtenemos mayores grados de analgesia para lograr disminuir los requerimientos hipnóticos y beneficiar al paciente. Entonces, cuando hablamos de un procedimiento anestésico, nosotros tenemos varios procesos. En la literatura nos hablan solamente quizás de premedicación, en la cual nosotros debemos definir nuestros objetivos terapéuticos, elegir nuestros medicamentos preanestésicos, los cuales tienen que ser contrastados con las patologías preexistentes, y en algunos pacientes debemos compensarlos antes de ingresarlos al acto anestésico. Seguido de eso, nosotros podemos inducir al paciente, mantenemos con la técnica que nosotros hayamos elegido y llegamos a la recuperación del paciente. Entonces, nosotros sabemos, mediante un estudio de mortalidad elaborado en España, que hoy en día la mortalidad de perros y gatos fluctúa entre 0.72% en perros y 0.68% en gatos. Pero de ese porcentaje, 86% de los perros murieron en la fase de recuperación y un 78.6% de gatos fallecieron en la fase de recuperación. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que cada proceso del acto anestésico tiene que ser bien estudiado, ¿sí? Ahora, yo quiero hablar el día de hoy sobre premedicación porque, por los siguientes motivos. Ok, la premedicación anestésica multimodal es probablemente el método más efectivo de sedación y restricción en animales. Dosis más bajas de 2 o más fármacos administrados de forma conjunta se relacionan con mejores grados de sedación y analgesia, minimizando la depresión cardiovascular y otros efectos no deseados. Lo que nos habla Havel es que si nosotros utilizamos 2 o 3 o 4 fármacos a la misma vez, balanceando las dosis de esos fármacos, vamos a obtener un mejor grado de sedación y analgesia y vamos a disminuir los efectos no deseados, ¿sí? La premedicación anestésica se basa en el uso de fármacos que produzcan depresión del sistema nervioso central. Estos poseen gran importancia en la calidad de anestesia y posterior recuperación. Como nosotros sabemos, por ejemplo, si nosotros utilizamos un medicamento como la cepromacina en razas como los braquicefálicos, donde queremos nosotros que la recuperación sea mucho más rápida, porque queremos evitar, por ejemplo, emesis o queremos evitar cualquier tipo de complicación post-anestésica, sabemos que si nosotros lo incluimos dentro de un protocolo de premedicación, vamos a tener una recuperación quizás de 4 a 6 horas post cirugía, ¿sí? Entonces, la premedicación anestésica consiste en la administración de diferentes fármacos sedantes, analgésicos y relajantes musculares en un primer momento del procedimiento equilibrado. Consideraciones generales. La administración de fármacos con propiedades anestésicas no puede ni debe considerarse por sí sola como una anestesia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hay muchos medicamentos que nosotros vamos a utilizar en la premedicación anestésica, pero esos no pueden considerarse como una anestesia. Quiere decir que nosotros no podemos administrar solamente los medicamentos por vía intramuscular, ¿ok? Y eso lo menciona igualmente aquí. La administración de agentes anestésicos por vía intramuscular no debe considerarse como sinónimo de anestesia, pues no cumple con las premisas básicas para ser considerada como tal. Es básico, ya sabemos, si ustedes lo pueden revisar en la literatura, no podemos hacer una anestesia sin oxígeno, no podemos hacer una anestesia o empezar a hacer una sedación si no tenemos una vía habilitada. La administración de anestésicos debe ser titulada y monitoreada, independientemente de la condición del paciente y el objetivo de la prescripción, ya sean procedimientos diagnósticos, revisión clínica o cirugía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por más que nosotros revisemos la literatura y elijamos los medicamentos, las dosis de los medicamentos y se las suministremos, debemos ser conscientes que hay medicamentos
que van a causar mayor efecto en cada paciente. Cada paciente es distinto, ¿ok? La elección de sedante o tranquilizante a utilizar debe ser tomada en cuenta las necesidades específicas de cada paciente, qué tan cooperador es y el procedimiento a realizar y su duración. Ningún paciente podrá ser tratado con agente anestésico si no se cuenta con el entrenamiento y los materiales mínimos para realizar una adecuada resucitación cardiopulmonar. Nosotros no podemos hacer ni siquiera una premedicación anestésica, ya sea para hacer cualquier procedimiento diagnóstico simplemente, porque nosotros nos podemos estancar ahí, digamos. Entonces, no podemos decir, nosotros no tenemos los elementos o al menos el entrenamiento para nosotros hacer una resucitación si es que existiera alguna complicación. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir a nuestros pacientes, ellos no pueden elegir a su anestesista. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la responsabilidad de elegir qué paciente vamos a anestesiar, en qué momento lo vamos a hacer y si no lo debemos hacer en ese momento. En el caso de cirugía, la mejor cirugía es la que no se hace. Entonces, Mario Marzú nos habla bastante, primero no hacer daño. Ok, entonces, vayamos a lo que nos interesa. Factores que deben tomarse en cuenta. Primer punto, características del paciente. Nosotros, cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de un acto anestésico, se habla mucho de clasificar a nuestro paciente y usualmente nosotros hacemos una clasificación ASA, ¿ok? Y donde cual nosotros vemos primero si el paciente está entrando a cirugía o un acto anestésico por alguna enfermedad en particular. Por otro lado, también si es que tiene alguna enfermedad de comorbilidad, ¿no? También tenemos que ver el temperamento. Hay pacientes que vienen descompensados o que son de fácil manejo y no necesitan tanta sedación tanta sedación en la premedicación para entrar a hacer una inducción en el acto anestésico, ¿sí? También tenemos que considerar la edad del paciente. En la casa de la edad del paciente hay mucha controversia. Hay muchos que hablan que pacientes geriátricos no deberían anestesiarse o que no se deben anestesiar, pacientes neonatos o pediátricos tampoco, que hay que esperar tanto tiempo, que eso por aquí. Entonces, pero sí es importante revisar las consideraciones generales en estos pacientes. Por ejemplo, sabemos que los pacientes pediátricos tienen muchos, su organismo, sus sistemas están muy inmaduros, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar que el tiempo de ayuno es distinto en nuestros pacientes. En el caso de los pacientes geriátricos, si bien es cierto, hoy en día ha aumentado la sobrevida de los pacientes, ¿no? O sea, tenemos que clasificar, hay muchas clasificaciones que damos a un paciente geriátrico a partir de los 8 años, hay otros que hablan a partir de los 6 años, pero en los estudios de mortalidad que se han estudiado, que se han dado, nos habla que existe mayor mortalidad en ese tipo de pacientes. Estamos hablando de 3 a 7 veces más mortalidad. Y eso también depende porque son pacientes que ya presentan patologías de comorbilidad, ¿no? Entonces, de por sí hay un descenso sostenido de las funciones, ¿no? Entonces, otra consideración es la condición corporal, ¿no? Que va muy de la mano con lo que ya estoy viniendo hablando, ¿sí? Y también el grado de dolor que pueda presentar el paciente, ¿no? Es mejor nosotros hacer un tratamiento de dolor antes de someterlo a un acto anestésico, a una cirugía, si ya sabemos que va a haber una iatrogenia al paciente, entonces hay que reducirle ese dolor antes de ingresarlo a la anestesia, ¿sí? Y característica del procedimiento, tipo de procedimiento, ¿sí? Duración prevista, eso hay que nosotros siempre dar un tiempo más, porque a veces el cirujano te puede decir, me voy a demorar 30 minutos o 60 minutos, a veces ese procedimiento puede duplicarse o triplicarse, entonces es mejor hacerse la expectativa de que esa cirugía va a ser mucho más larga. Las necesidades postoperatorias, si necesitamos que el paciente se quede internado en la veterinaria y necesitamos que tenga un despertar bastante tranquilo, la premedicación nos va en ese sentido, ¿sí? El dolor estimado postcirugía, si nosotros venimos tratando el dolor desde mucho antes de la cirugía, podemos manejar mucho más después de la cirugía, ¿no? Y las potenciales complicaciones.
Ok, entonces, hablemos de los beneficios de la premedicación anestésica. Primer punto, reduce el nivel de estrés y ansiedad y todos los fenómenos que se puedan suscitar por no haber premedicado al paciente antes de anestesiarlo, tanto en el paciente como en el operador, porque la persona que vaya a manipular a ese paciente puede ser afectado, ¿sí? Hay que controlar el dolor perioperatorio, ¿sí? Mucho de las premedicaciones que nosotros, las combinaciones que nosotros hacemos, incluimos medicamentos analgésicos, ¿no? El punto más importante también es lograr colocar una vía permeable al paciente, hacer una monitorización basal para tenerlo como un placebo de nuestro acto anestésico y también preoxigenar a nuestro paciente sin ningún inconveniente, ¿no? Y algo que nos beneficia también es que si nosotros hacemos una buena premedicación al paciente antes de inducirlo a la anestesia, podemos reducir las dosis de inductores que pueden generar mayor depresión cardiorrespiratoria de la que ya estamos produciendo y también podemos reducir los requerimientos de las drogas que vamos a utilizar en la etapa de mantenimiento. Por ejemplo, este perrito, como verán, a todos yo le voy a llamar Toby, porque no recuerdo su nombre. Este es un paciente que venía con una mordedura en el antebrazo, si no recuerdo. Y como verán, obviamente tenía mucho dolor, y de por sí, sumado al dolor, no era tan amigable que digamos. En esa foto ya es posquirúrgica, y la única manera de sujetarlo para la foto era sujetando el collar isabelino, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos una premedicación, el paciente ya estaba un poco más manejable, estaba un poco más tranquilo. Son pacientes que pueden liberar muchas catecolaminas también, ¿no? Entonces, ya es un paciente que ya pudimos colocar, por ejemplo, gracias al bozal, pudimos colocar una vía, ¿no? A pesar de que todavía estaba sedado, se mantenía con bozal, ¿no? Entonces, y luego ya pudimos preoxigenarlo sin ningún problema, ya estaba obviamente mucho más manejable que aquí, ¿no? Y ya obviamente luego empezamos a inducirlo, ¿no? Y lo operamos. Entonces, eso lo hemos hablado bastante, ¿sí? Cuando hacemos una tranquilización, es brindar al paciente un estado de calma sin producir sueño. Esto quiere decir que responde a estímulos, ¿sí? Algo que venimos haciendo bastante el día de hoy es la neuroleptonalgesia, que es la combinación de un tranquilizante y un analgésico. Se trata de obtener un buen grado de sedación y analgesia, ¿sí? La sedación permite reducir niveles de ansiedad, somnolencia, relajación muscular. No están atentos al medio, pero responden a estímulos dolorosos, ¿no? Por eso es que inclusive cuando nosotros vamos a hacer una sedación para hacer unas tomas radiográficas y solamente utilizamos, por ejemplo, ketamina y, no sé, midazolam, de repente el grado analgésico es muy pobre, que cuando hacemos la manipulación para hacer una placa de cadera, y el perro está con una osteoartrosis no tratada, obviamente va a haber un estímulo doloroso y obviamente el paciente se va a despertar y no vamos a poder tomar la placa, ¿sí? Y en pacientes, y cuando de repente no sea necesario hacer una premedicación anestésica, es cuando el paciente viene muy deprimido o tiene una clasificación muy alta, ¿no? De las. Siempre es bueno nosotros clasificar, cuantificar, medir, cuantificar, cualificar también el grado de sedación o el grado de sedación que nosotros produzcamos en nuestros pacientes. Esta es una escala extrapolada de medicina humana. Desde el año 1974 se viene utilizando hasta el día de hoy en UCI, ¿sí? En la cual
El grado 1 tenemos un paciente ansioso, agitado, ¿no? El grado 2, un paciente ya más cooperador, orientado y tranquilo. Ya un grado 3, estamos hablando de un paciente que está dormido, sedado, con respuesta a las órdenes o a estímulos, ¿sí? Grado 4, dormido con breves respuestas a la luz y sonido. Y de repente, un grado de sedación que deberíamos evitar es donde veamos que está completamente dormido con solamente respuesta al dolor. Esta es una escala que utilizamos en medicina veterinaria desde el año 1990, en la cual nosotros podemos cuantificar el grado de sedación que nosotros podamos tener. Obviamente, teniendo mayor puntaje, estamos viendo de que está obviamente más sedado, ¿no? De pronto esto de estar midiendo puede ser un poco complicado cuando estemos haciendo el acto anestésico, porque lo que nosotros queremos hacer, o en su mayoría de las personas que deben estar viendo la charla, son personas que van a un lugar, anestesian y luego se van, ¿no? Entonces estar midiendo significa que tengamos que tener quizás otra persona más que haga eso, que son quizás los anestesistas o los técnicos de anestesia o los asistentes, qué sé yo, ¿no? Entonces, de repente puede ser un poco tedioso, pero siempre es importante medir el grado de sedación que nosotros podamos obtener en nuestros pacientes. Esto nos habla Pablo Otero, en la cual el grado 0, hablamos de un grado de excitación, inquietud, hiperactividad ante estímulos. Grado 1, vemos un paciente normal, despierto y completamente alerta. Un grado 2, vemos una sedación leve, decúbito external, adormecido, pero fácil de despertar, puede deambular todavía. Una sedación moderada, el paciente está en decúbito lateral, adormecido, pero difícil de despertar, no puede deambular, ¿no? Y grado 4, sedación manifiesta, dormido y no despierta ante estímulos verbales o táctiles, ¿no? Entonces, nuestro objetivo siempre va a ser obtener un grado de sedación entre grado 2 y grado 3, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes estarán pensando en el paciente que sedaron o anestesiaron en aquel entonces y empiezan a medir qué grado de sedación le ocasionamos. Este es un test que recién lo acaba de lanzar hace poquito, este 2020. Es un estudio que lo vienen haciendo desde el año 2016. También es un estudio de Nacho Redondo, que va a estar en el Congreso Virtual, junto a Fernando Martínez, en la cual crearon una herramienta para evaluar el grado de sedación en nuestros pacientes. Usualmente, ellos utilizaron un universo de promedio de 200 pacientes, en donde encontraron las siguientes variables: el cambio de postura, respuesta a la sujeción, elevación de la cabeza, respuesta al nombre y a movimientos, y respuesta a los pellizcos en los pies. Y clasificaron los grados de sedación en no sedación, en ligera, moderada, profunda o excitación, ¿no? Y bueno, su extrapolación al inglés, ¿no? Entonces, cuando hablamos de isobolograma, hablamos de una representación gráfica en un plano cartesiano de dos drogas para evaluar el sinergismo de potenciación. Por ejemplo, si nosotros tenemos si vamos a utilizar dos drogas que son bastante fuertes, pero queremos disminuir el efecto no deseado o quizás evitar que ese medicamento produzca efectos no deseados, utilizamos una droga por ejemplo, en este ejemplo de remifentanilo, en la cual nos va a bajar los requerimientos de más de 40% o 60% del propofol, y vamos a lograr quizás evitar los efectos no deseados del propofol. Otro ejemplo que podemos utilizar también es cuando queramos hacer un procedimiento no doloroso, quizás, no sé, una profilaxis dental, y queremos utilizar acepromacina y tramadol, porque profilaxis dental, no enfermedad periodontal. Hacemos una profilaxis dental donde no hay dolor, que vemos que el dentadura está simplemente para limpiar. Utilizamos quizás más dosis del tramadol y bajamos un poco la dosis de la acepromacina, porque sabemos que el tramadol puede potenciar el efecto de la acepromacina. Por ejemplo, este paciente... Toby. Este sí se llama Toby. Toby. De acuerdo a lo que ustedes
pueden haber visto de los grados de sedación, vemos que este paciente estaba muy sedado porque no hicimos un buen balance del isobolograma y utilizamos dos drogas, en este caso usamos desmedetomidina y metadona, dos drogas potentes a dosis altas y obviamente causamos una sedación muy extensa, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro fármaco ideal? Que nos produzca una sedación estable, mínimos efectos cardiovasculares y respiratorios, que nos produzca analgesia y sobre todo que sea reversible. Eso solamente pasaría en nuestros sueños, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que entender y conocer los efectos o los efectos clínicos que puedan suceder de los medicamentos en los pacientes. La farmacocinética son los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo, ¿sí? La farmacodinamia es la acción de los medicamentos y efectos que tiene en el organismo. El tiempo de latencia es el tiempo desde que nosotros administramos el medicamento hasta lograr el efecto farmacológico. Por ejemplo, sabemos que si nosotros utilizamos, no sé, por ejemplo, buprenorfina, sabemos que el tiempo de latencia es bastante extendido, de 30 a 40 minutos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta en cuánto tiempo tenemos que empezar la cirugía también, ¿sí? Y el tiempo de duración es cuánto tiempo vamos a lograr el efecto deseado. Entonces, aquí he tratado de reunir todos los medicamentos que nosotros comúnmente vamos a utilizar en la premedicación anestésica. ¿Sí? Tenemos las fenotiacinas, que son las más antiguas utilizadas, las agonistas alfa-2, silacina, medetomidina, desmedetomidina, benzodiazepinas, ¿no? Que tenemos el diazepam, midazolam, las antagonistas NMDA, lo más común es la ketamina, ¿no? Tenemos los opioides en todas sus clasificaciones, o en punto de acción, mejor dicho. Los AINES, hay mucha controversia si utilizamos los AINES antes de la cirugía o después de la cirugía, ¿sí? También tenemos los antieméticos, como el manopintán, la metoclopramida quizás, ¿no? Y otros medicamentos que también los utilizamos antes o utilizamos después, que son los antibióticos, el paracetamol, metamizol. Anticolinérgicos, atropina o glicopironato. Estos son medicamentos que tradicionalmente se incluían en protocolos de premedicación para disminuir secreciones salivales o respiratorias. Y sobre todo era porque de repente no premedicábamos a nuestros pacientes o si los premedicábamos solamente con ketamina y obviamente la saliva nos bañaba toda la mesa de cirugía y nosotros le poníamos atropina para evitar que siga salivando, o porque si utilizábamos silacina, teníamos que utilizar atropina, o incluso hay presentaciones que vienen ya ketamina más silacina y su yapa de atropina, ¿no? Entonces, hoy en día ya no se debe utilizar en la fase de premedicación, sino se utilizan como drogas de emergencia, de repente para tratamiento de radicales de origen vagal. Entonces, la cepromacina produce una depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Porque hay una depresión del tallo encefálico y conexiones con la corteza cerebral. Hay una reducción del CAN del 40%, ¿sí? Produce una buena relajación muscular, pero no tiene efecto analgésico, ¿sí? O no está muy estudiado. No es reversible, quizás ese es su mayor problema, por lo cual ya últimamente se ha dejado de utilizar, ¿no? Aunque hay muchos que utilizan la ketamina, cepromacina, silacina, cepromacina, ¿sí? Tenemos que considerar lo bueno también, que es un buen antiemético. También debemos saber
que nos puede producir hipotensión, ¿no? Y obviamente en pacientes que está contraindicado la disminución de la temperatura deberían ser totalmente evitados. ¿Sí? Las vías de administración son muy variables, tenemos intravenosa, intramuscular, subcutánea, vía oral, incluso se está hablando mucho de transmucosal, ¿no? Que sí se ha visto muy buen efecto, pero a veces puede ser por mala praxis del operador, de repente no ser bien suministrado, ¿no? Mayor efecto de razas braquicefálicas o contraindicado de razas braquicefálicas es bastante controversial también, por lo que le mencionaban antes, que necesitábamos que de repente el braquicefálico despierte más rápido del procedimiento anestésico, hay una recuperación mucho más rápida, ¿no? Entonces, pero sin embargo, quizás estas razas necesitan menos dosis que las otras, ¿no? Entonces, las dosis de azepromacina que hoy en día se recomienda más desde 0.02 hasta 0.05 miligramos por kilo, ¿no? Obviamente las dosis que sean suministradas por vía intravenosa deben ser menores, ¿sí? Está contraindicado en pacientes anémicos con hipovolemia, deshidratación severa, pacientes que estén con hipotensión, pacientes con shock, pacientes que van a ser operados, por ejemplo, de una peritonitis o lo que sea, o pacientes que vienen con un shock séptico, que están con un shock séptico, no se deberían utilizar porque ya de por sí los pacientes sépticos son pacientes que puedan sufrir de hipotensión refractaria, entonces si le damos azepromacina podemos exponerlos a que se dé una hipotensión también, ¿no? Y tampoco darlos en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, hay muchas contraindicaciones de este medicamento. Ahora, las combinaciones más comunes que nosotros podamos tener, tenemos muy variadas. Creo que las más comunes que ustedes puedan utilizar quizás es la azepromacina con morfina. Se habla mucho de la azepromacina, hable 30 minutos, 10 minutos antes de aplicar la morfina para evitar el efecto emético muy común en la morfina, ¿no? Tenemos que considerar que todos esos tipos de medicamentos o este tipo de combinaciones que hacemos pueden potenciar el efecto de la cepromacina, ¿no? Entonces deberíamos utilizar siempre una dosis menor, ¿no? De la cepromacina. Por ejemplo, este paciente es bellota. Es un paciente que se comió todo el frasco del Tranquiliz, de la azepromacina en gotas, ¿no? Es una perra que vivía conmigo y era súper traviesa, entonces obviamente no sabemos cuánto de azepromacina consumió y obviamente no había manera de revertirlo, ¿no? Entonces, como verán, ahí el paciente estaba súper sedada, ¿no? Y la sedación le quedó hasta el día siguiente, ¿no? Este paciente, por ejemplo, nosotros utilizamos azepromacina con fentanilo, si no lo recuerdo. Y acá nos habla mucho de que siempre en el estudio de mortalidad nos habla de la anestesia regional y cómo podemos evitar las complicaciones. En este caso, si nosotros utilizamos bloqueo retrobulbar en este tipo de pacientes, podemos evitar quizás el reflejo vagal, ¿no? Cuando hacemos una enucleación, ¿no? Silacina es un sedante, es un buen analgésico también. Se habla de que puede tener un efecto analgésico visceral, casi como una morfina quizás, ¿no? Produce buena relajación muscular, lo bueno que es reversible, ¿sí? Pero quizás es el menos selectivo de los agonistas alfa-2, ¿sí? Por este efecto de vasoconstricción periférica, en la cual hay una pequeña elevación de la presión arterial al inicio y luego presenta una bradicardia, es ese motivo por el cual nosotros no debemos suministrar atropina antes
o en la premedicación o combinarlas con silacina. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes, si ustedes midan presión arterial durante la premedicación con la monitorización basal, van a ver que son pacientes que cursan con una elevación de la presión arterial muchas veces, ¿no? Y pensamos de que si está con una bradicardia, tenemos que aplicarle atropina, podemos causar una iatrogenia al paciente. ¿Por qué? Porque la tenemos atropina, la frecuencia se eleva y también podemos causar una hipertensión al paciente, ¿sí? Causa también una hiperglucemia y una disminución de la temperatura corporal. Las dosis comúnmente usadas, cuando yo estudiaba, a nosotros nos decían que la dosis de silacina, porque obviamente utilizábamos protocolos monodrogas, o sea, de monodrogas, utilizamos solamente una droga o quizás dos, pero no bien compartidas, ni oxígeno creo que utilizábamos durante la cirugía. Bueno, pido disculpas a mi universidad por esto, pero igual. Utilizábamos dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, ¿sí? E incluso lo utilizábamos esa misma dosis endovenosos, ¿no? Hoy en día esas dosis de silacina prácticamente ya no las utilizamos, aunque ahora creo que son necesarias algunos médicos, pero hoy en día las dosis son muy bajas, podemos utilizar desde 0.1 en infusiones continuas, o 0.5, 0.7, de repente en gatos un poco más elevado, ¿no? Combinadas con otros medicamentos también disminuye la dosis. Entonces, poco a poco hemos ido disminuyendo la dosis de silacina para poder obtener los buenos resultados de que nos brinda la silacina sin los efectos no deseados. ¿Sí? Tenemos que tener consciente que están contraindicados en pacientes con problemas cardiorrespiratorios graves, ¿no? En pacientes que están contraindicados el vómito, ¿sí? También en pacientes gestantes, ¿no? Porque hay estudios que nos dicen que incrementa la mortalidad, ¿sí? Ahora, igual, los efectos que nosotros podemos lograr si combinamos, por ejemplo, silacina con morfina, en este caso, podemos acentuar más el efecto emético de la silacina y de la morfina, ¿no? Entonces, tenemos que balancear qué medicamentos damos más y cuál le damos menos. Este es un video compartido por Miss Villa. Bueno, aquí tenemos en la cual él suministra silacina. Imagínate, era un poodle que no se dejaba manipular mucho. ¿Tú creerías que tiene cuántos? ¿Cuántos? 40 de frecuencia cardíaca. Ahí vemos un paciente que tiene 40 de frecuencia cardíaca. No. Mira, quiero que veas lo que nos dice la presión. Aquí el aparato nos marcó 35 bombeos por minuto o latidos por minuto. Y ahí sería bueno complementarlo con un electrocardiograma, ¿no? Movimiento ahorita apenas en el pre. Entonces quiero que veas cómo es que el paciente, a pesar de que tiene una frecuencia cardíaca baja, ella está pues más o menos está con vía, consciente, pero esta se da solamente para un procedimiento diagnóstico, pero está con vía. Siempre atropina cuando tengan ese tipo de procesos. Y de preferencia siempre compren su medidor de presión arterial. 140 de sistólica. Para poderle dar el seguimiento. Presión arterial media, 111. Que sobre todo hagas la correlación clínica entre lo que es la clínica del paciente y lo que sería la presión arterial y sobre todo correlacionarlo con la frecuencia cardíaca. Siempre que te aparezca una frecuencia cardíaca aquí, corrobórala con lo que vas a tomar con el estetoscopio, porque la correlación de ambos elementos es lo que te va a determinar si es que esta medición, la que te está dando el aparato, es correcta. Entonces, que bueno, los dejo para que piensen y si utilizan silacina no se espanten y no estén utilizando solamente lo que sería la atropina para cuando haya bradicardia, que en muchas ocasiones no lo requieren. Esta es una combinación que nos habla bastante Mario Marzouk, lo deben haber escuchado bastante, los que hayan tenido el honor de poder estar en sus charlas. Sí, esta es una combinación que se llama MKX. Esta es una combinación en la cual utilizamos
ketamina como droga principal, en la cual a partir del volumen que nosotros obtenemos, simplemente multiplicamos de 2 a 4 veces dosis de la ketamina, en el caso de la silacina, y en el caso de midazolam, utilizamos 8 a 12 veces dosis de la ketamina. Esto usualmente se elabora para nosotros tener dosis volumen, en la cual sea más práctico, en la cual saco la dosis de ketamina, multiplico por 2, ya tengo la dosis de silacina, y la ketamina la multiplico por 12 quizás, y ya tengo la dosis de midazolam, ¿no? Entonces nos sirve para tener una simplicidad al momento de operar con estos medicamentos. Hay que tener en cuenta que cuando utilizamos este tipo de combinaciones, de repente si lo utilizamos de manera intramuscular, el efecto va a ser mucho más demorado, vamos a esperar un promedio de 15, 20 minutos, ¿no? Versus si se lo aplicamos de manera endovenosa, ¿no? El paciente, el efecto sedativo lo vamos a tener casi de inmediato, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que si lo sometemos a un procedimiento doloroso, obviamente de repente nos quedaría insuficiente, ¿no? Pero para procedimientos diagnósticos, ecografías, laboratorio, qué sé yo, para manejos súper rápidos, nos sirve bastante porque también tenemos una recuperación bastante rápida del paciente. Hablemos de la desmedetomidina. ¿Por qué no hablamos de la medetomidina? La medetomidina básicamente es como decir la madre de la desmedetomidina, ¿sí? Porque la medetomidina está compuesta por dos enantiómeros, ¿sí? Que es la levomedetomidina, que es la que nos da los efectos secundarios no deseados, ¿sí? Y también está compuesta por la desmedetomidina, que es la que nos da el efecto farmacológico, ¿sí? Entonces, sacaron la desmedetomidina de la medetomidina, por así decirlo, y lo tienen como droga pura, ¿no? Entonces, es el isómero activo de la medetomidina, ¿sí? A diferencia de la silacina, tiene alta especificidad sobre los receptores, ¿sí? También nos produce una buena sedación, una buena analgesia, y nos da una buena relajación muscular. La ventaja también es que es reversible a comparación de una cepromacina. La desmedetomidina produce los mismos, vamos a encontrar los mismos efectos secundarios no deseados de la silacina, ¿no? Pero quizás más marcados. En el caso de la desmedetomidina, hoy en día se está utilizando bastante en los protocolos libres de opioides, ¿no? Entonces, por ejemplo, este paciente, sabemos, por ejemplo, algo que no mencioné, de repente la clasificación de la raza era importante porque hay razas que se dice que están predispuestas al dolor o a que les duela más, ¿no? Igual es un estudio muy subjetivo, pero, por ejemplo, esta perrita era una siberiano que la tocabas para cargarla y pero gritaba como si le estuvieran pegando. Y se escuchaba por toda la veterinaria, ¿no? O sea, había que hacerlo cuando no había nadie en la veterinaria, porque si no iba a pensar que la estaban maltratando, ¿no? Entonces, en esa perrita, por ejemplo, vemos que hay una buena saturación de oxígeno con una bradicardia bastante marcada. Sin embargo, vemos que hay una buena presión arterial media, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un paciente premedicado con desmedetomidina, vemos que hay una bradicardia, la presión arterial puede aumentar al principio. Cuando vemos una presión arterial que de repente no se contrasta con la onda de epistemografía, la podemos cambiar de instrumento, de dispositivo para medir la presión, o podemos cambiar de bracito o ver que el mango oscilométrico sea el adecuado.
Las dosis de desmedetomidina son bastante controversiales, son muy variables, hay mucha literatura de esto. Se habla de que las dosis que se utilicen diariamente sean menores. En infusiones continuas se puede utilizar desde 0.5, un microgramo o un poquito hasta 2 microgramos kilo, ¿sí? Y cuando se utiliza por vía intramuscular para hacer una sujeción química, de repente la dosis sea un poco mayor. ¿Sí? Está contraindicado también en pacientes con problemas cardiorrespiratorios graves, ¿sí? Contraindicado el vómito, eso es muy relativo. El vómito en pacientes premedicados con desmedetomidina no es que no suceda, pero se ha reportado menos incidencia. Igual, en las combinaciones más comunes que nosotros hagamos con analgésicos, en este caso con opioides, tenemos que también evaluar el efecto de opioide que usemos, ¿no? Por ejemplo, en el perrito que mostramos en antes, era un perrito que estaba premedicado con desmedetomidina y con metadona, ¿no? Y obviamente en la metadona se utilizó 0.4 miligramos y de desmedetomidina también se utilizó 5 microgramos, entonces obviamente teníamos un grado de sedación bastante alto. Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas han sido medicamentos bastante utilizados como tranquilizantes menores. Incluso son los que se pueden utilizar cuando haya ese tema de los fuegos artificiales y no se deberían utilizar estas gotas de azepromacina, ¿no? Favorece bastante, es un medicamento que actúa favorece la unión del GABA con el receptor, ¿no? Entonces es un medicamento bastante seguro, sobre todo en pacientes que están descompensados o en pacientes que tienen problemas cardiovasculares, ¿sí? Sabemos que el diazepam no lo podemos utilizar por vía intramuscular, por su preservante, ¿sí? Sabemos que el midazolam es una droga bastante segura, inclusive en pacientes geriátricos, ¿no? No se recomienda que utilicemos midazolam solo o cualquier benzodiazepina sola porque en pacientes que no estén descompensados o en cualquier tipo de paciente podemos ocasionar el efecto paradojal, ¿no? Entonces, usualmente hoy en día las benzodiazepinas han salido de la fase de premedicación y quizás han entrado a la fase de coinducción, ¿no? En la cual nos ayuda también a potenciar el efecto de reducir las dosis de inductores de la premedicación en la fase, pero ya de inducción, ¿no? Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, utilizamos, ya lo predicamos al paciente y lo vamos a inducir, ya de por sí hemos bajado nuestros requerimientos de nuestro inductor. Si agregamos a eso midazolam, podemos inclusive disminuir el requerimiento de la droga inductora que vamos a utilizar, ¿no? Entonces se ha utilizado bastante, hoy en día se utilizan más que todo para eso. Pues hablemos de la ketamina. La ketamina la recuerdo bastante porque era una de las únicas drogas que utilizábamos en la universidad. Recuerdo bastante que en la universidad utilizábamos drogas de 10 a 25 miligramos por kilo de peso. E incluso recuerdo muy bien que cuando ya estaba nuestra dosis de mantenimiento era la mitad que habíamos aplicado en la fase de premedicación o en la fase de inducción, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que eso lo que se ha utilizado bastante era se utilizaba bastante en anestesia disociativa, ¿no? En la cual nosotros ocasionábamos un estado similar de catalepsis, en la cual había pérdida de conciencia, había inmovilidad y había cierta amnesia y cierta analgesia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros le quitábamos la posibilidad al paciente de poder manifestar que le dolía, ¿no? Porque ahí no tenía nocicepción, sino probablemente tenía dolor, ¿no?
Entonces, sabemos que es antagonista de los receptores NMDA, previene el proceso de hipersensibilización central y hiperalgesia, y quizás hoy en día todavía se mantenga dentro de los protocolos anestésicos por esta función, porque nosotros lo utilizamos tanto hoy en día, lo podemos llegar a utilizar como rescates de dolor neuropático, lo utilizamos también como terapia multimodal. Esto no quiere decir de que la dosis de ketamina que les vaya a mostrar no quiere decir de que lo vayan a utilizar como monodroga tampoco, ¿no? Entonces, pero sí hoy en día la ketamina se está utilizando de otra manera. También tenemos que tener atentos que es un medicamento que va a presentar un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar que de repente no lo utilicemos en pacientes que vengan con un TEC o con presión intracraneal elevada, ¿no? También podemos visualizar de que son pacientes que tienen una respiración muy superficial o irregular por una depresión respiratoria evidente. Entonces, la ketamina, obviamente las dosis son súper más bajas que las que yo utilizaba en la universidad. Hoy en día, en terapias de multimodal o subanestésicas o subcatalépticas, podemos utilizar de 0.5, 0.6 miligramos por kilo, ¿no? Y en terapias multimodales, en infusiones continuas, podemos utilizarlo 0.6 miligramos por kilo hora, ¿no? Y también se utilizan bastante en terapias de co-inducción, ¿no? En la cual podemos reducir la dosis o utilizarlo como inductor o utilizarlo como co-inductor, en la cual nosotros utilizamos 0.5 a 2 miligramos kilo, ¿sí? Entonces las dosis que usamos ahora de ketamina son bastante bajas. Ahora, también depende de la ketamina que nosotros utilicemos, ¿sí? Tratemos de utilizar ketaminas de mejor calidad. Tenemos, por ejemplo, la de Richmond, o la de Sintec. Yo no trabajo para ellos, no les hago publicidad, las utilizo y puedo dar fe de ellas. Por ejemplo, aquí revisamos alguna literatura en la cual midieron diferentes tipos de dosis de ketamina en infusión continua, y también midieron mezclando ketamina con lidocaína para ver si habían concentraciones plasmáticas que nos pudieran evitar la nocicepción. Por ejemplo, en el primer grupo utilizaron solamente ketamina a una dosis de 30 microgramos kilo minuto, ¿sí? A un vuelo de carga de 0.5 miligramos por kilo. Esta presentación de 30 microgramos kilo minuto depende, yo creo que de la literatura que nosotros revisemos, porque hay literaturas que nos hablan 30 microgramos kilo minuto, 5, 10, 20 microgramos kilo minuto, y otras literaturas que nos presentan el medicamento en miligramos kilo hora, ¿no? Entonces, pero siempre tenemos que estar alertas de la concentración de la ketamina que nosotros utilicemos, porque recuerden que nosotros utilizamos una ketamina bastante concentrada, que es de 100 miligramos por ml, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos para un perro de 20 kilos, no vamos a tener problema, porque vamos a tener un bolo de solamente 0.1 ml y una infusión continua de 0.4 ml para esos 60 minutos. Ojo, pero esos 0.4 ml en 60 minutos no quiere decir que cada 15 minutos tú le vas a poner 0.1, ¿no? Quiere decir que tú, cuando armes una infusión continua, le quites el volumen de 0.4 y añadas ese volumen de ketamina y lo pongas esa infusión continua para 60 minutos. Ya habrá oportunidad de hablar de cómo preparar infusiones continuas, o lo puedo mencionar aquí ahorita también, ¿no? Ahora, en el segundo grupo de ketamina,
utilizaron ketamina igual a la misma dosis y sumaron lidocaína. En el caso de lidocaína, utilizaron una dosis de 2 miligramos por kilo, ¿no? Y igual a una infusión continua de 30 microgramos kilo minuto. Igual, la lidocaína puede ser 30, 50 microgramos kilo minuto o puede ser de 2 a 3 miligramos kilo hora, ¿no? Entonces, se determinó que en los tres grupos en la cual se realizó el tratamiento, hubo la concentración necesaria para generar una antinocicepción, ¿sí? También hay otro estudio en la cual nos habla que la ketamina tenía algún tipo de acción proinflamatorio, ¿no? Pero eso es bastante controversial. Hay algunos que no desean utilizar ketamina en pacientes oncológicos, hay otros que sí. Entonces, eso es bastante controversial dependiendo de quién lo utilice. Yo lo utilizo bastante en infusiones, lo utilizo bastante también en infusiones continuas o en analgesia multimodal, en conjunto con fentanilo, ya sabe, como MLK, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, todos estos pacientes utilizaron dosis subanestésicas o subcatalépticas, ¿no? Que todavía ese es un tema de estudio, ¿no? Porque a pesar de que utilizaban dosis subanestésicas o subcatalépticas, tenían estas alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces no sabemos si esto se debió a la ketamina, o sea, produjo que se hagan ese tipo de reacciones o que simplemente el paciente ya venía con una descompensación también. Este paciente, por ejemplo, sí solamente utilizó ketamina. No recuerdo si era para un procedimiento diagnóstico, un procedimiento anestésico, pero obviamente utilizaron ketamina y como monodroga, y obviamente a una dosis bastante alta, 10 miligramos kilo. ¿Sí? Obviamente el doctor que está ahí mencionado le realizó, él no fue el que hizo eso, obviamente, pero él sí fue el que revertió el efecto ese indeseado. Este paciente es un paciente escéptico, en la cual también se utilizó, no recuerdo la patología, solamente recuerdo que era un paciente escéptico, igual utilizaron ketamina, tenía esas alteraciones, que también lo discutimos y no supimos, bueno, es un objeto de estudio saber por qué tiene ese tipo de reacción. Maropitán, hoy en día se está utilizando bastante, salió como la maravilla antiemética, ¿sí? Y se explica que inhibe la unión de la sustancia P con el receptor neuroquinina, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central. Ese receptor se dice que está en varias partes del cuerpo, inclusive hoy en día se está utilizando parte como analgesia multimodal, ¿no? En la cual hay muy buena respuesta del paciente, incluso se habla que se está utilizando en pacientes con pancreatitis, ¿no? Y básicamente en dosis como antiemético podemos tener de 0.5 a 5 miligramos kilo cada 24 horas. Y como analgesia multimodal podemos utilizar desde 150 microgramos kilo hora. Este es un estudio en el cual añadieron maropintán por vía intravenosa y también por vía epidural, ¿no? Para ver si había un efecto de reducción de la CAM, ¿sí? Y bueno, como monodroga vieron que hubo una disminución de un promedio del 17%, ¿no?
Aquí también un estudio elaborado en Ecuador por mi gran amigo Gilberto Segnini. Compararon dos tipos de protocolos libre de opioides, ¿no? En la cual utilizaron ketamina, lidocaína y utilizaron ketamina, lidocaína, merovintam, y en la cual sugieren que el grupo que utilizaron el protocolo KLM, o sea, ketamina, lidocaína, merovintam, hubo menos necesidad de hacer rescate analgésico. ¿Sí? Acá hay otro estudio en la cual compararon un grupo con morfina, ¿no? Y un grupo como analgesia del merovintam, y vieron que no había mucha diferencia en ambos grupos, ¿no? Entonces quiere decir que el merovintam sí sirve como analgésico multimodal, ¿no? Aquí también mostraron que tenía como un efecto antiinflamatorio en el caso de pancreatitis, ¿no? Los opioides va a haber mucha literatura, ¿sí? Yo solamente he rescatado lo más importante para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la morfina libera histamina, por eso es que suministrarla por vía endovenosa nos puede suceder una liberación de histamina seguido de un shock anafiláctico, ¿sí? Por eso usualmente lo colocamos por vía intramuscular. Tenemos que tener en cuenta que es un medicamento que sí necesita vuelo de carga, quiere decir que si nosotros queremos hacer una infusión continua, tenemos que suministrarla antes, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que su duración es de 2 a 4 horas, ¿no? Dependiendo del tiempo de duración de la cirugía. Hoy en día yo siempre prefiero utilizar dentro de las técnicas anestésicas que podemos tener, es la parcial intravenosa. Yo lo utilizo bastante porque prefiero disminuir mucho los requerimientos anestésicos de mantenimiento, ¿no? También hay personas que simplemente pueden suministrar la cepromacina morfina para una cirugía y simplemente con esa premedicación, como el tiempo de duración es de 2 a 4 horas, puede que quede insuficiente, quizás, o que el requerimiento anestésico sea muy alto también. Tenemos que tener en cuenta que es un depresor cardiorrespiratorio dosis dependiente, ¿sí? Y las vías de administración son muy variables. Tenemos intramuscular, intravenosa, subcutáneo, no la daría yo. Epidural se utiliza bastante. La ventaja del efecto epidural es que solamente con una dosis muy baja, quizás de 0.1 miligramo kilo, el efecto analgésico nos pueda durar un promedio de 12, 18 horas, si es que no es más, ¿no? Bueno, las dosis que nosotros utilizamos va de 0.1 a 0.4 miligramos kilo. Incluso hoy en día podemos utilizar un poquito más, pero sabemos que podemos tener mayores efectos secundarios. Y como infusión continua, vamos de 0.1 hasta 0.3 miligramos kilo hora. El fentanilo se habla de que es 100 veces mayor que la morfina. Es un medicamento que sí necesita vuelo de carga, es un medicamento que no libera histamina por vía endovenosa, o sea, es bastante seguro utilizar en vía endovenosa. También es un depresor cardiorrespiratorio dosis dependiente. La desventaja es que tiene una duración muy corta, de 20 a 30 minutos, ¿sí? También el uso es bastante variable, lo podemos dar intramuscular, aunque el efecto intramuscular nos puede demorar mucho tiempo en hacer el tiempo de latencia, puede ser un poco largo, de 20, 30 minutos, y la duración va a ser mucho más corta, ¿no? Entonces, de repente no vamos a ver tanto beneficio ahí. Entonces, de repente lo utilizamos más por vía endovenosa. Por vía epidural también, a veces lo utilizamos, se puede utilizar, algunos lo utilizan en cesáreas, en dosis más bajas, ¿no? En dosis de 1 o 0.5 microgramos kilo, ¿no? Y infusión continua es muy variable, ¿no? Y ahora, las infusiones continuas, o son kilo minuto, o son kilo hora. No podemos utilizar
no podemos hacer una infusión continua por el tiempo de duración del medicamento, ¿sí? Porque el medicamento tiene un rango de duración y eso va a depender de la farmacocinética del paciente, ¿no? Entonces, eh, entonces tenemos que tener en cuenta de que nuestros medicamentos tenemos que elaborarlos todos por kilo hora o por kilo minuto. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros pensamos o asumimos que nuestro fentanilo nos va a durar 20 minutos y si dividimos 60 minutos, que es una hora, entre 20 nos da 3, o sea, quiere decir que nosotros le damos 3 dosis de fentanilo y armamos nuestra infusión en base de eso, de repente, sí, de repente vamos a lograr tener un buen efecto analgésico en el paciente, pero de repente no sabemos qué dosis exactamente estamos utilizando en toda esa hora del paciente. O sea, qué tanto efecto qué tanto medicamento requería el paciente, ¿no? De repente nosotros sacamos, no sé, 5 microgramos kilo de fentanilo y nosotros asumimos que dura 20 minutos y si lo multiplicamos por 3 quiere decir que le estamos dando 15 microgramos kilo hora, ya no 5 microgramos kilo hora, ¿no? Entonces, hay pacientes que responden bien simplemente con 5 microgramos kilo hora, o hay pacientes que, si estamos haciendo una analgesia multimodal, no necesitan 15 microgramos kilo de fentanilo, sino simplemente 5, ¿sí? Entonces, acostumbrémonos a elaborar nuestros protocolos ya sea en kilo minuto o kilo hora. El remifentanilo se habla que quizás tenga una potencia similar o superior del fentanilo, ¿sí? La ventaja del remifentanilo es que no necesita bolo de carga porque llega muy rápido a la concentración plasmática necesaria para causar efecto en el paciente, ¿sí? Es un medicamento que se utiliza bastante en cuidados intensivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tiene una duración ultra corta de 3-4 minutos, si es que nosotros causamos una depresión cardiorrespiratoria muy significativa, nosotros podemos revertirlo simplemente disminuyendo la dosis, porque se va a ir en 3 en 4 minutos, ¿no? Entonces ya no va a requerir la dosis que nosotros habíamos cargado para ese procedimiento, ¿no? Entonces, la dosis de remifentanilo es muy variable, va de 0.1 a 1 microgramo kilo minuto, ¿sí? Es bastante variable y depende del procedimiento que nosotros hagamos. Y como se puede regular en el camino, nosotros podemos cargar una dosis alta y podemos ir disminuyendo de acuerdo al efecto del paciente, ¿sí? La metadona es un medicamento que tiene doble acción porque antagoniza los receptores NMA y también actúa sobre los receptores Mu y kappa, ¿no? Entonces, es un opioide bastante simpático. También necesita bolo de carga. Hay algunos que lo utilizan en infusión continua. Yo personalmente no lo he utilizado. Sí lo he utilizado en premedicación, como habrán visto, ¿sí? Pero hay que tener bastante cuidado si es que nosotros queremos un efecto analgésico o sea, queremos utilizar todo el efecto analgésico del medicamento, disminuir la dosis del otro medicamento, ¿no? La petidina es un medicamento que quizás tenga una potencia analgésica 10 veces inferior a la morfina, ¿sí? Si nuestra dosis de de morfina va de 0.1 a 0.5, nuestra dosis de petidina es 2 y 5 miligramos kilo, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado con la petidina, porque la petidina no se debería utilizar por vía endovenosa, aunque a veces también se hace por vía, se utiliza esa vía cuando se hace infusiones continuas, pero no se debería utilizar porque obviamente hay una liberación de histamina seguido de un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, por utilizar petidina, podemos suspender el procedimiento que nosotros podíamos hacer. Entonces, si bien es cierto, es una droga bastante segura,
tenemos que tener en cuenta que es el único opioide que tiene un efecto anticolinérgico, ¿no? Porque hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado al momento de utilizar petidina, sobre todo por vía endovenosa, ¿sí? Ahora, otro problema de la petidina es que la duración es muy variable. Podemos encontrar variación desde 45 minutos a 60 minutos, ¿no? Y quizás en otras especies no convencionales sí lo podemos utilizar y que dure un poco más, ¿no? De repente 2 horas en conejos, yo lo utilizaba en conejos y va bastante bien. En gatos es muy bueno y no tiene ese efecto liberador de histamina. Y hay que tener bastante cuidado de la petidina en pacientes que son alérgicos o atópicos, ¿no? Porque son pacientes que pueden estar predispuestos a generar una anafilaxis. Por ejemplo, esa perra que ven ahí, era una perra de raza única, y que anteriormente había sido premedicado con petidina y no había sucedido nada, pero en esa oportunidad se premedicó, nuevamente con petidina y presentó ese shock anafiláctico. Entonces, ¿qué quiero decir? Que por más que ustedes hayan utilizado petidina en un paciente que obviamente no tuvo reacción y después lo vuelvan a usar, tienen que estar atentos y estar con todas sus drogas de emergencia, incluida dexametasona o algún antihistamínico, porque también son pacientes que pueden hacer esa liberación de histamina seguido de un shock anafiláctico. Y ahora, y lo otro es que ustedes tienen que medir que, por ejemplo, ese paciente solamente era para corregir esa reacción de sutura que había tenido. O sea, una cirugía de 20, 30 minutos se tuvo que postergar por esa liberación de petidina. Entonces, imagínate si eso te pasa en un paciente que está no tan descompensado, pero que tiene que ser operado en ese momento, ¿no? Y que haga esa reacción. Tienes que tú suspender el procedimiento. Es contraproducente continuar con el procedimiento anestésico. Otros opioides, la buprenorfina, es un agonista parcial mu, presenta un efecto techo. ¿Qué quiere decir efecto techo? Que por más que yo utilice la dosis más alta, solamente no es que voy a obtener mayor efecto analgésico, sino que de repente voy a hacer que el medicamento me dure mucho más tiempo, ¿no? De repente no me dura 6 horas, sino de repente me dura 12 horas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el periodo de latencia es de solamente 30 a 40 minutos y tenemos que tener en cuenta el grado de dolor que vamos a exponer al paciente, porque la buprenorfina de repente solamente nos sirve para un grado de dolor leve, moderado, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a someter al paciente a una anestesia, a una cirugía muy estruenda, de repente no nos sirva utilizar buprenorfina o no por esa vía, ¿no? Y si también trabajamos con un cirujano que es súper apurado, que viene como nosotros a simplemente operar, ¿tú crees que va a esperar 30, 40 minutos? Imposible, no va a esperar ese tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué momento lo utilizamos. Ahora, hoy en día también la buprenorfina nosotros la utilizamos por vía epidural. Es también muy seguro en protocolos de cesárea, ¿no? En la cual es bastante discutido, en la cual si utilizamos opioides, no utilizamos opioides, o qué dosis utilizamos, o si es braquicefálico solamente utilizamos butorfanol. Quítense esas ideas de la cabeza, simplemente entiendan que cada paciente es único y tenemos que tratarlos de esa manera como únicos, ¿sí? Entonces, la buprenorfina hoy en día también se utiliza en protocolos de cesárea, porque es bastante seguro en vía, si es que se utiliza la vía epidural para hacer nuestras cesáreas, tenemos que tener en cuenta que el periodo de latencia
de la buprenorfina, de repente nos dura ya no 30, 40 minutos, sino va a demorar 60 minutos, ¿no? Pero obviamente nosotros no vamos a colocar solamente buprenorfina, de repente vamos a colocar la bupivacaína, ¿no? Entonces, pero la ventaja de utilizar buprenorfina por vía epidural es que el efecto ya no, la duración no va a ser de 6 a 12 horas, sino que la duración va a ser 24 horas. Vamos a tener quizá 18 a 24 horas de efecto analgésico, ¿no? Entonces, hay que evaluar las bondades también de los medicamentos, ¿no? El butorfanol es un antagonista MU, ¿qué quiere decir? Que si utilizamos en la premedicación el butorfanol, no podemos utilizar algún opioide MU puro, o sea, quiere decir que si nuestra cirugía va a ser muy dolorosa y nosotros no utilizamos otras vías no hacemos una buena terapia multimodal de dolor, o sea, no hacemos un bloqueo regional, no hacemos una infusión analgésica, o qué sé yo, no vamos a poder utilizar butorfanol porque ya nos va a limitar a las drogas que vamos a utilizar. ¿Qué drogas podemos utilizar? Podemos quizás hacer ketamina, lidocaína, desmedetomidina, ¿no? O de repente otras alternativas, ¿no? Pero de repente esas combinaciones no nos van a bajar mucho los requerimientos anestésicos para nuestro paciente, ¿no? Entonces, tenemos que saber entender que el butorfanol nos da sí un buen efecto sedante, que va a ser prolongado también de 2 a 4 horas, ¿no? Y que la analgesia quizás en perros es muy pobre, ¿no? Entonces, por eso es que a veces nosotros incluimos butorfanol en los protocolos para obtener el efecto sedante, o si es que no tenemos naloxona y vemos algún efecto no deseado de los opioides, podemos utilizarlo para revertirlo, quizás una dosis muy baja del butorfanol, estamos hablando de 0.1 miligramos por kilo, ¿no? Entonces, es una droga bastante simpática, pero hay que saber cómo utilizarla. Cuando yo traje butorfanol del mercado negro argentino, porque aquí en esa época no vendían, muchas personas se contactaron conmigo y me preguntaron cómo lo puedo usar. Y me dijeron, sí, tengo una cirugía de traumatología. No, o sea, si es que no vas a apoyarte de algún bloqueo regional o algo por el estilo, no vas a, el butorfanol no te va a servir para eso. Sí, hay que tener bastante cuidado para saber cómo hacemos nuestras combinaciones. La naloxona es un antagonista puro, revierte y previene efectos indeseables de los opioides. Llámese depresión cardiorrespiratoria, el efecto sedativo, el efecto de hipotensión, el efecto analgésico, el efecto hiperalgésico, ¿no? Y la disforia, ¿no? El tramadol es una droga bastante controversial porque se habla que tiene dos mecanismos de acción, ¿no? También se habla, está bastante discutido el día de hoy, que no tiene un efecto bondadoso en los perros, ¿no? Más bien sí en los gatos y en los humanos, ¿no? Más que todo por el metabolismo que tienen, ¿no? Pero partimos de lo mismo, que esa droga no se debería utilizar como monodroga en cualquier terapia analgésica, porque si de repente, como es algo incierto, de repente sí nos da beneficio o de repente sí potencia otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos azepromacina tramadol y ponemos más dosis del tramadol, vamos a potenciar el efecto de la azepromacina, ¿no? De repente no tendrá un buen efecto analgésico, pero ya hemos logrado lo que hemos querido, que era sedar al paciente, ¿no? Entonces, las dosis son muy variables. Va de 2 a 4 miligramos kilo en el caso de los perros. Hay terapias que se han establecido cada 8 horas o cada 12 horas, ¿no? En el caso del gato, sí es la dosis un poco menor, de 0.5, 1 o 2 miligramos por kilo, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de utilizar tramadol. En el caso de los AINES, como ya lo mencionamos, bastante controversial.
son drogas que se han utilizado ancestralmente, ¿sí? En el caso de la medicación preanestésica, debemos contemplar el perfil renal del paciente, los mecanismos de homeostasia, el nivel de hidratación del paciente, el uso previo o concomitante de glucocorticoides, ¿no? O sea, no puedes utilizar un corticoide con un AINES, o sea, sí lo puedes utilizar, pero no se debería utilizar, ¿no? No tendría lógica. Y dentro de los beneficios que nosotros podemos encontrar es que podemos encontrar mayor analgesia transoperatoria y quizás menos rescate analgésico en el postoperatorio, ¿no? También se habla en terapias del dolor oncológico, ¿no? Inclusive se menciona dar terapias en el caso de dolor oncológico, dar AINES si es que el paciente está compensado y no tiene ninguna enfermedad como morbilidad y cumple con todo esto mencionado, se puede dar unos días antes, obviamente protegiendo la mucosa gastrointestinal, unos días antes se puede dar, por ejemplo, meloxicam, ¿no? Y el paciente vamos a tener una mejor recuperación en el postoperatorio del paciente, sobre todo oncológico, ¿no? Los AINES más comunes utilizados en veterinaria es el meloxicam, una dosis inicial de 0.2 miligramos kilo. Después podemos utilizar 0.1 miligramos kilo. En el caso del carprofeno, podemos utilizar 2.2 miligramos kilo cada 12 horas, o simplemente si es que por algún motivo el paciente no puede venir, le damos 4.4 miligramos kilo. Funciona bastante bien. Hay que tener cuidado con la presentación que nosotros encontremos, porque antiguamente existía el Rimail inyectable, que creo que se podía poner endovenoso. Hoy en día hay un laboratorio que se llama Sintec, que lo vende Durán. Si alguien me está escuchando de Durán, estoy haciendo Cherry, que se llama Artreofin. El Artreofin es un medicamento que solamente se puede utilizar subcutáneo. Ya lo hemos comprobado que no se puede utilizar endovenoso, ¿sí? Entonces, es un medicamento bastante bondadoso porque nos permite a nosotros darlo cada 12 horas y dentro, si estamos en el postoperatorio, no solo que, digamos, vamos midiendo el dolor, pero de todas maneras lo hacemos a la vez que nosotros aplicamos el medicamento, ¿no? Tenemos otros medicamentos como el ketoprofeno, el fibrococib. El paracetamol me trae recuerdo cuando estaba en el colegio y iba a la posta del colegio y le decía, doctor, me duele el estómago, toma tu Panadol, toma tu paracetamol. Doctor, me acaba de caer, me duele el tobillo, toma tu paracetamol. Doctor, me duele no sé qué cosa, toma paracetamol, ¿no? Entonces, el efecto analgésico y antipirético, ¿sí? Pero no tiene efecto antiinflamatorio, ¿sí? Es muy utilizado en medicina humana porque presenta un efecto potenciado de AINES y opioides. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo podemos utilizar en terapias multimodales de dolor para potenciar los efectos de los AINES y de los opioides, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es un medicamento que nosotros podemos utilizar en pacientes que está contraindicado el uso de los AINES, ¿no? Entonces, si hay un paciente que tenemos que tratar el dolor y de repente ya hemos probado con opioides y no funciona, o tenemos que hacer una terapia multimodal de dolor, podemos utilizar paracetamol. Obviamente, en gatos no, ¿no? Entonces, la eliminación básicamente es renal. Hay que tener bastante cuidado en pacientes que tengan problemas hepáticos, ¿no? Porque el metabolismo es prácticamente hepático, ¿no? Las dosis son muy variables. Hay literaturas que nos mencionan de 10 a 15 miligramos, ¿no? Hay literaturas que nos hablan de 5. Pero yo personalmente las he utilizado a 10 miligramos kilo, no he necesitado utilizar más. Las he utilizado cada 12 horas, ¿no? Perdón, me fui de largo. Entonces, pero bueno, son dosis variables
que en realidad lo podemos encontrar en la literatura, ¿sí? Son dosis bastante seguras, ¿no? En este caso yo siempre prefiero utilizar una dosis menor para ir midiendo o titulando el efecto del paciente. En el caso de metamizol o dipirona o antalgina o como le quieran llamar o como lo puedan encontrar, ¿sí? Tiene un efecto analgésico, se debe a la inhibición sobre las prostaglandinas en el sistema nervioso central, ¿sí? Es útil en protocolos de analgesia multimodal, tanto para dolor crónico y como rescate analgésico. Hoy me acuerdo ayer, teníamos un paciente que se había caído del 5º piso. Ayer ya perdí la cuenta, no sé qué día es hoy, pero se había caído hace como 4 días del 5º piso. Tenía un dolor agudo, parece que no lo habían tratado con nada, o si lo habían tratado con algo era insuficiente. Y le dimos metamizol y estuvo bastante bien, no tiene ninguna fractura, simplemente era el dolor por el trauma, obviamente, caerse al 5º piso, cualquiera no sobrevive. El efecto en cuadros de dolor visceral es más predecible y se puede utilizar en combinación con ANs y corticoides. Usualmente los autores lo recomiendan bastante. Las dosis son muy variables, van desde 20 hasta 35 miligramos por kilo. En ese estudio de Imagawa, estuvo también Fantoni, probaron dosis de 25 y 35 miligramos y no vieron ningún efecto no deseado, ¿no? Entonces, determinaron que esas dosis eran seguras, pero vuelvo y le repito, yo prefiero utilizar siempre una dosis menor. Pablo Otero nos habla de una dosis de 25 miligramos por kilo endovenoso, y si es necesario, podemos hacer un CRI o una infusión continua de 10 miligramos kilo hora, ¿no? También nos sirve, también nos puede servir, sobre todo en pacientes hospitalizados que tienen pancreatitis o que necesitan rescate analgésico, lo podemos hacer tranquilamente con metamizol. Entonces, por favor, no nos pidan más protocolos anestésicos. Pónganse a elaborar estrategias anestésicas. Es momento que ustedes tomen acción y pierdan el miedo de realizar un procedimiento anestésico.